Ok, seguimos con Romanos, estamos a punto de terminarlo. Y si quieres abrir la escritura ahí en Romanos, capítulo 15, vamos a ver de los versículos del 7 al 13. Y qué importante, tú que nos visitas, que sepas que aquí no vienes a algo extraño, raro, simplemente abrimos la escritura, que es la palabra de Dios, y a través de la escritura nosotros podemos conocer la voluntad que Dios tiene para tu vida y para la mía. Porque de alguna manera nos enteramos de todo. Podemos saber que el América perdió ayer, que el Canelo también perdió, que ganaron los Pumas 4-1, y todo eso podemos saberlo, ¿verdad? Sin embargo, sabemos los horarios de trabajo, sabemos las cosas que tenemos que hacer, a qué horas nos tenemos que levantar, los que estudian, los que no estudian, los que tienen labores en la casa. O sea, todo esto lo organizamos perfectamente bien, pero desafortunadamente pocas personas tomamos en consideración lo que este libro no religioso, porque no es religión, es la voluntad de Dios expresa e impresa para tu vida y para la mía. Cada vez que nosotros tenemos oportunidad de poner en práctica estos principios escriturales, tienen el mismo impacto como si Dios te hablara. Porque realmente esto está conformado por dos partes fundamentales, un Antiguo y un Nuevo Testamento. ¿Y qué es un testamento? Es un legado que nuestro Padre Celestial nos deja a todos nosotros para que lo consideremos matrimonialmente, personalmente, familiarmente, entre hermanos, entre suegros y suegras, entre consuegros, entre yernos y nueras. Estoy refiriéndome ahorita a la familia, pero también en tu trabajo, también en la escuela, también en las personas, en los clientes, a los que te compran o lo que tú vendes, en cualquier ámbito, mi amado, tus vecinos, prácticamente en cualquier ámbito la palabra de Dios encaja y queda perfectamente bien. Porque justamente Dios es el único que te conoce. Muchas veces ni tú te conoces. No sabes por qué sientes o piensas algo. No sabes por qué de repente amaneciste triste y no hay motivos para que estés triste. O amaneciste enojado teniéndolo todo. O te sientes como el peor, te victimizas y realmente volteas y tienes un techo, tienes una cama, tienes agua caliente, tienes un refrigerador con cierto contenido de alimentos, tienes agua para beber, agua para bañarte, tienes un WC, tienes ropa, tienes tenis, tienes chamarra, tienes ropa de calor, ropa de frío, playeras, sacos, abrigos, chamarras, etcétera. Y nos quejamos y no estamos a gusto. Pero mi amado y mi amada, esto es el centro de la vida de cualquier persona que simplemente reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador, enviado de Dios para morir por ti y por mí, ocupando tu lugar y el mío, derramando su sangre para cumplir con las expectativas y ser propicio para limpiar tus pecados, porque todos somos pecadores. Tú puedes decir, no, yo no soy tan malo, pero eres pecador o eres pecadora, porque no hay bueno ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dios, mi amado, te buscó a ti. Probablemente alguien te invitó, probablemente pues dijiste, bueno, pues hoy sí voy a la congregación, pero quiero que entiendas y sepas junto conmigo que ninguno de los que estamos aquí estamos por una voluntad personal, un designio de vida trazado desde hace muchos años. Dios, que es un orquestador, armó el rompecabezas de tu vida para que tú estés aquí, para que tú escuches su palabra, para que tengas la oportunidad de exponerte a la Escritura y que la Escritura pueda transformar tu mente y tu corazón. Y mis amados, el título de esta enseñanza es Como Cristo nos recibió. ¡Wow! ¿Cómo nos recibió Cristo? No lo tengo en mi apunte, pero creo que esto es bueno. Dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 25.
Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, su vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. O sea, sí hay gente de alcurnia, de la nobleza, sí hay poderosos, o sea, dentro del cristianismo, algunos políticos, algunos reyes, ¿verdad? A lo largo de la historia, no son muchos, algunos poderosos, gente de mucho dinero, con muchos recursos, con mucho dominio, mucha influencia en la gente. No hay muchos, pero sí hay. Pero aquí viene el grueso de todos nosotros, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Qué interesante, mis amados. A fin de que nadie se jacte en su presencia. No vamos a estar delante de Dios por méritos personales, por algo de lo que tú o yo tengamos que jactarnos, porque tú lo lograste. Cristo hizo todo para que tú te expusieras a su palabra y pudieras tomar una decisión con su ayuda, con la intervención del Espíritu Santo, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Mas por Él están ustedes en Cristo Jesús, es por Él, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación. O sea, ¿por qué te hace sabio? Porque empiezas a considerar su palabra en tus decisiones, en tus pensamientos, en tus actos. Justificación, tú eres un ejemplo de lo que eras antes y de lo que eres ahora, por la gracia y la misericordia de Dios, y que fuiste justificado gratuitamente por los méritos de Cristo en la cruz, no por tus propios méritos. Santificación, ese proceso maravilloso que dura toda la vida, donde todos los días tú y yo, que nadie es perfecto, vamos mejorando, la seguimos regando, pero vamos luchando contra esas actitudes, pensamientos, acciones que llegamos a tomar y ejecutar y que no eran agradables delante de los ojos de Dios. Y ofendimos a lo mejor a alguien. Y tomaste una actitud contraria contra alguien. Y dejaste de hablarle a alguien o te peleaste contra alguien, y eso tampoco es agradable delante de los ojos de Dios. Y por eso la santificación dura toda la vida, porque nunca dejamos de ser imperfectos. Nunca. Hasta que estemos en su presencia. Sabiduría, justificación, santificación y redención. La palabra redención es que tú le costaste a Cristo. Él pagó con su vida. Él pagó tu deuda. Tú te pasaste el alto, y alguien llega Huguito y dice, a ver, Iván se pasó el alto y está aquí, tiene una deuda. Y la pagó Huguito, ahí está la multa. Porque hay una multa, Iván se equivocó. Pero Huguito llega, dice, no, pues yo, mi cuate, lo quiero mucho y yo pago la multa. Él ya no tiene que pagar absolutamente nada. La deuda fue cancelada. Eso es lo que hizo Cristo. A través de todas tus equivocaciones, todos tus errores, todas tus maldades, todas nuestras perversiones, todas nuestras impurezas, Él las depuró y pagó el precio, que fue cada gota de su sangre. Un sacrificio perfecto por ti y por mí, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, mis amados, en este título, como Cristo nos recibió, es un parteaguas para que veas cómo eres, cómo eras y cómo has sido. No estoy hablando de cómo eras nada más, cómo sigues siendo. Porque ¿quién de aquí puede levantar la mano y decir, no, yo soy de verdad perfecto? Y puedes venir con tus credenciales poco válidas. No, pues es que yo leo la Biblia todos los días, oro a Dios todos los días, no le hago mal a nadie. Y bueno, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué le oras a Dios? ¿Por qué lees su palabra? ¿Quién se beneficia con eso?
tú mismo te beneficias con la palabra de Dios. Tú mismo te beneficias con conocer todo lo que Dios tiene para tu vida. Tú mismo te beneficias con dejar todas esas pasiones, esos deleites, esos pecados, esas inmundicias que muchas veces llegamos a tener como personas. Eres el único beneficiado. Dejaste de robar, dejaste de mentir, dejaste de transar, dejaste de engañar a tu esposa o a tu esposo, dejaste de fornicar, es decir, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio cuando todavía no estás casado. Dejaste de pelear con todo mundo y te bajabas en el periférico y te agarrabas a trompadas. Mis amados, eso a nadie beneficia. Pero cuando tú lo dejas hacer, por los méritos de Cristo, porque Él te da la fortaleza, tú eres el primer beneficiado. Porque no vivimos en una sociedad así. La sociedad cada vez se tuerce más. Cada vez hay más violencia. Cada vez hay más crimen, cada vez hay más corrupción. No solamente a nivel gubernamental, a nivel empresarial, a nivel personal, en las familias, en las escuelas, en los trabajos. Y luego nosotros que nos sentimos muy santos y con una aureola aquí, que no se te ve aunque estés a 1 milímetro de distancia, pues de alguna forma tú dices, no, pero yo sí soy bueno, yo sí, la verdad, y esto no es cierto, mis amados. Lo primero que tenemos que hacer es aprender y ser enseñados por la Escritura a que no somos buenos, a que necesitamos de alguien bueno que nos salve, alguien perfecto que pague todo el precio de mi salvación, y ese es Cristo. Y por esa razón, como nos sentimos buenos, muchas veces hay divisiones, se segregan las familias, se segregan los matrimonios, se segregan y se pelean entre hermanos, porque no consideran estos principios. Cada quien considera lo suyo propio. Y nos olvidamos de la manera en la que Cristo nos recibió. ¿Cómo estaba yo? ¿Dónde estaría yo? ¿Qué sería de mí? Pero Cristo se fija en ti, a pesar de mí, a pesar de tus fallas, de tus errores, de tus faltas, de tus pecados, de tu corrupción, de tus asuntos muy personalizados en lo secreto de tu corazón. Y cuando tú nada más y nadie te ve y tú estás solo, en páginas inapropiadas, ahí con el internet, barajeando, en lugar de barajear las páginas de la Biblia, barajeando el Face. Y todos los likes que quieres que te pongan porque subiste una historia inapropiada, que ofende a Dios, pero finalmente tú quieres el aplauso de los hombres y no quieres la aprobación de Dios, y subes tu historia luciéndote, como si lo que tú estuvieras haciendo de verdad honrara a Dios. Esto es vergonzoso. Y te voy a decir una cosa, y te dices cristiano, o te dices cristiana, de verdad y perdón, pero la Biblia lo dice, te debería dar vergüenza. Porque un cristiano, no por méritos personales, pero sí con la ayuda de Dios, tiene otro tipo de conducta sin ser perfecto. Pero todos los días te vas a levantar reconociendo la necesidad que tienes de ese Dios, la necesidad que tienes de su gracia, la necesidad que tienes de su misericordia y que no te dé lo que tú mereces. Y vas a tener esa necesidad de decirle, Señor, aquí estoy, ayúdame porque no soy bueno, no, quiero ser el mejor esposo, quiero amar a mi esposa como Cristo amó su iglesia y no me sale. Quiero ser un padre que no provoque a sus hijos a ira y no me sale. Quiero ser una mujer que respete a su marido y no lo respeto. Quiero ser un varón que trate a su mujer como a vaso frágil y no lo hago. Quiero amar a mi prójimo como Cristo me amó y no lo hago. Quiero perdonar como Él perdona, pero no puedo. ¿Por qué no se lo dices a Dios en oración? Todos los elementos que tú necesitas y que yo necesito están contenidos en la palabra de Dios. Todo lo que tú requieres para tener una conducta diferente y ser una persona diferente,
por el accionar de Cristo, el accionar de su palabra, el accionar de su Espíritu Santo, en beneficio tuyo y en beneficio mío. Ese es el Dios al que servimos. Ese es el Dios que así te recibió y por esa misma razón te exhorta, te anima a que tú no descalifiques a las personas que te han fallado, que han sido débiles, que han tenido flaquezas, porque tú no eres nadie para juzgar. Y tus actitudes, pensamientos, acciones, tu desprecio, tu línea que marcas, no viene de Dios. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo, mis amados, de esta enseñanza? Tener siempre muy presente la manera en la que Cristo nos recibió para poder recibir de la misma manera a los que Él ya recibió. Hay personas que tú rechazas y Cristo las tiene como sus hijos. Ningún padre, en su sano juicio, se siente bien si ve que sus hijos se están peleando, se están despedazando, están luchando por puras tonterías, por puras cuestiones temporales, pasajeras, sin valor, porque lo que más vale en el corazón de una persona es su estadía con Cristo y la presencia de su palabra en su corazón y en su mente, por lo tanto en sus acciones. Mis amados, debemos de transformar y renovar nuestra manera de pensar, como dice Romanos 12. Que no nos conformemos a este siglo, sino nos transformémonos conforme a este entendimiento, el entendimiento santo de la palabra de Dios. Y hemos estado viendo muchas cosas que probablemente, y me llama la atención, no te muevan. Tu corazón es duro, el mío también. Pero pídele a Dios que quite la dureza de tu corazón para que tú vivas un evangelio que sea ejemplar. Porque todos los días debemos aspirar a eso. Si realmente amamos a Dios, ¿por qué lo amamos? Porque Él nos amó primero. Y si reconoces su amor, tú quieres completar su gozo. Él está gozoso con haberte amado, con haberte perdonado, con haberte transformado. Pero Él mismo te dice, completa mi gozo en esto. En que hagas lo mismo, en que tengas ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Despójate de tus pensamientos hirientes, malformados, bien carnales y que contaminan tu vida, porque la contaminan, pero también contaminan la de otros. La palabra de Dios, mis amados, nos enseñó que hay creyentes que son fuertes. ¿Cómo es esta fortaleza? En la madurez que tenemos o que podemos llegar a tener todos nosotros con un entendimiento y una aplicación correcta de la palabra de Dios. Porque si no, si tú sabes que eso es malo y tú deliberadamente haces lo contrario, ¿qué madurez puedes tener en Cristo aunque tengas 50 años en el Evangelio? Hayas tomado el discipulado 10 veces, ¿de qué te sirvió? Asistas a tu célula. Estos son normatividades religiosas de muchas personas que podemos adoptarlas y es como un mejoralito y me hace sentir bien, pero no estás cumpliendo con Dios, porque Dios no ve lo exterior, se lo dijo a Samuel. Él ve lo interior, Él ve el corazón. Nosotros nos fijamos en las apariencias, eso no es, mis amados. Y somos exhortados todos nosotros a ir madurando y ser creyentes fuertes, maduros en el Evangelio. ¿Para qué? Para que puedas sobrellevar las fallas de los débiles, las flaquezas de los débiles. Y no busques complacerte solamente a ti mismo. Teniendo el ejemplo de Cristo, que no vivió para agradarse a sí mismo, sino que Él se dispuso en un sentir para llevar tus pecados y los míos en la cruz. La culpa que tú y yo merecíamos, Él la llevó en la cruz. El castigo de nuestra paz. O sea, nosotros no merecíamos paz, merecíamos un castigo.
fue sobre Él. Por su llaga, por sus heridas, por todo eso nosotros fuimos sanados y podemos en este momento estar sentados escuchando la palabra de Dios y el Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, mis amados, la verdadera fortaleza se mide en cuanto estamos dispuestos a renunciar por el amor a Dios, por amor a su palabra, por el deseo genuino de hacer su voluntad y no la tuya, y por el amor que todo esto produce en tu corazón para que puedas perdonar, para que puedas recibir a otros de la misma manera en la que Cristo te ha recibido. En eso se mide la fortaleza. Y que lo que tú hagas realmente sume para que esa persona sea edificada, pueda seguir leyendo la Biblia, pueda seguir orando, pueda seguir viniendo a la iglesia, pueda seguir compartiendo el Evangelio, pueda seguir sintiendo lo mismo que Cristo siente, pero tu conducta inapropiada e infantil impide que tu corazón primeramente lo haga bien, pero también contamina a otros. Cada acción, mis amados, debe buscar el bien espiritual de tu prójimo. Cada acción, cada palabra, cada pensamiento. No me refiero a caprichos, mis amados, de alguna persona, de algún hijo. No, sí, no te preocupes, te voy a comprar el carro o te voy a comprar el celular que tú me dijiste. Porque el que tú pretendías comprarle no le gustó y tú tienes ahí un berrinche de tu hijo y con tal de complacerlo, lo complaces con cuestiones temporales que no te dan ni 1 milímetro de vida eterna. Ni 1 milímetro, mis amados. Lo que realmente tienes que hacer es lo que fortalezca el corazón de tu hijo o de tu hija para que siga Cristo. Vimos también que las escrituras todas, las escrituras, la palabra de Dios, fueron dadas para nuestra enseñanza. Paciencia, es decir, para que seamos resistentes a los embates de la vida, para que seas resistentes a las fallas de tu esposa o de tu esposo, alguno de tus hijos o de tu cuñado o de tu suegra o de tus nueros o de tu prójimo, de tu jefe o de tu maestro, de lo que sea, o de tu pastor, que es una persona igual que tú. No es nada más, simplemente tiene una función. Pero toda la enseñanza, toda la escritura, es para nuestra enseñanza, para nuestra paciencia, hacernos pacientes, es decir, hacernos resistentes, para consolación. Porque la escritura, a pesar de los otros, la escritura es poderosa para consolarte en momentos de aflicción. Y mis amados, ustedes pueden pensar que no tengo momentos de aflicción, tengo muchos. Y a pesar de esos momentos de aflicción, Dios me ayuda, porque nadie más, Dios me ayuda a que yo pueda exponerme a la palabra, a que yo pueda seguir leyendo, a que yo pueda seguir compartiendo, pero no soy ejemplo. El ejemplo es Cristo. Yo simplemente quiero luchar y quiero animarte a que tú hagas lo mismo y deseches de ti todo aquello que estorba. Porque esta palabra, estas escrituras, como estamos viendo, es para tu enseñanza, paciencia, consolación y además esperanza. Porque sabes, como dice la Biblia en Romanos 8:18, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente son incomparables con la gloria venidera. Romanos 8:28 podemos ver. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Que son muchas tus aflicciones. Romanos 8:37.
Antes bien, en todas estas aflicciones, en todas estas heridas de mi prójimo, de mi esposa, de mi esposo, de mi hijo, de mi suegra, de mi nuera, de mi hermano, del que predica, del maestro de niños, del maestro de teens, de los de la alabanza, en todas estas cosas soy más que vencedor por medio de aquel que me llamó. Qué hermosa es la Biblia, cuánta esperanza, cuánto consuelo. En la palabra además encontramos siempre dirección y fortaleza en las pruebas. No es lo mismo que tú pases una prueba así y que de otra manera en esa misma prueba pues tú estés solito y sin Cristo y sin la Escritura. Dios es la fuente, mis amados, de esa paciencia, de ese consuelo. Él es la fuente de esa resistencia, de esa consolación, de ese mismo sentir, porque lo va a producir en ti cuando tú estás flojito y cooperando. Pero cuando estás de orgulloso, cuando estás de orgullosa, cuando estás persistiendo en tu mal, pues impides el poder de Dios, porque Él es un caballero amoroso. Y su benignidad te puede llevar al arrepentimiento, pero la menosprecias, la desechas. La meta final, mis amados, es que tú y yo vivamos en unidad cristocéntrica. Tú y Cristo en todo: matrimonio, hijos, padres, suegros, trabajo, escuela, calle, iglesia, en todo. Cristo el centro. Edificándonos todos nosotros de manera mutua, exaltando juntos todos, es lo que quiere el Señor, juntos todos a ese Dios, con este mismo sentir. Si vemos el versículo 7 de Romanos 15, dice: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Aquí está de manera imperativa. Por tanto, por todo esto que acabo de comentar, que no lo comento yo, lo comenta la Escritura. Por todo esto, recibíos los unos a los otros. Es decir, no rechaces a la gente, no te dividas. Está perfectamente unido, con una misma mente, un mismo corazón, un mismo parecer, un mismo sentir. La palabra recibíos, mis amados, significa una aceptación personal y voluntaria entre unos y otros, a pesar de las debilidades. Es decir, que de alguna manera a lo mejor no coincides con esa persona en algunas cuestiones tradicionales, algunas tradiciones religiosas, costumbres religiosas. A lo mejor esa persona siempre viene y siempre está, pero siempre también afuera se porta mal. No refleja lo que recibe en la célula, en la iglesia. Probablemente no tenga un devocional personal adecuado, y eso puede traer cuestiones diversas. Comidas también: no, es que yo no voy a comer esto, no como puerco, como en aquel entonces. En el contexto es que los no judíos comían de todo. Los judíos, entre otras cosas, no comían puerco. Esto no es trascendental, mis amados. Y hay flaquezas también. Se refiere a hábitos pecaminosos, debilidades de la gente, que todavía no han muerto en la vida del creyente y fácilmente pueden surgir en su corazón. Pero el Señor, a pesar de todo esto, dice: como también Cristo nos recibió. Toma en cuenta tu actitud, la actitud que tuvo Cristo para contigo, para que tú tengas esa misma actitud para con los demás y los aceptes a pesar de sus errores, de sus equivocaciones. Si no, mis amados, va a haber todos los divorcios del mundo en este lugar. Va a haber toda la desunión familiar, la falta de respeto y de honra de los hijos para con los padres. Van a seguir los mismos pleitos entre nueras y suegras. Va a haber aquí cada quien por lo suyo propio,
Cuando cantemos a Dios, Dios va a detectar en el corazón de muchos que nada más cantan porque se saben la alabanza y porque Omarcito y sus hijos con Fer están orquestando alguna alabanza para todos nosotros y tratando de, con su mejor servicio y esfuerzo, llevarnos a todos a una alabanza al unísono. Pero los corazones están con diferentes ideas y vienen peleados y vienen sin hablarse y vienen contristados y vienen, o sea, una serie de situaciones completamente ajenas a lo que realmente es el Evangelio. Debemos de tomar en cuenta que el Hijo perfecto de Dios, libre de pecado, estuvo dispuesto a introducirme a mí, pero también a ti, en la familia de Dios. Y no lo merecías, como tampoco yo lo merecía. La Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37, dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Si tú eres dado al Hijo por el Padre, vas a llegar con el Hijo. Pero fíjate muy bien, y el que viene a mí, dice Jesús, no le echo fuera. ¡Qué maravilla! Que no te va a echar fuera. Y muchas veces estás batallando y has batallado por muchos años y aún siendo cristianos seguimos batallando, porque eso es una realidad. Lo que sucede es que la gente no es honesta. Las personas que estamos al frente por una función de parte de Dios, queremos manifestarnos como hombres o mujeres perfectos, con un matrimonio perfecto, con hijos perfectos. Eso no es verdad, aunque hay sus excepciones. Digo, no de perfección, pero sí en muchas cosas. Pero eso es por arrogancia, por orgullo, por un brillo personal. Pero Cristo en realidad conoce tu corazón y conoce el mío. Y Él te dice hoy en día a los que son de Cristo y hoy en día a los que apenas están empezando a escuchar, llevan a lo mejor unos meses, años, poquitos, semanas, primera, segunda, tercera vez, pero dice la Biblia para todos: venid a mí todos los que están trabajados y cargados. El trabajo, la desunión familiar, los pleitos, las contiendas, las dificultades que hay para lograr los objetivos en este mundo, te trabajan, o sea, te cargan, te cansan, pero dice el Señor que vengas a Él y Él te va a hacer descansar. Y Él te dice: lleva mi yugo. Esto es el yugo. Lleva mi yugo, lleva mi palabra sobre ti y aprende de mí, te dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Dos elementos fundamentales que tenemos que aprender, porque ninguno de nosotros es manso por naturaleza, ni somos humildes por naturaleza. Al contrario, arrogantes, orgullosos. Buscamos lo nuestro nada más, nuestro beneficio, y que los demás nos las paguen. Pero Él te dice que aprendamos de Él a ser mansos y humildes de corazón, y entonces, dice la Biblia, hallarás descanso para tu alma, donde se encuentran tus emociones y tus pensamientos. Y te lo repite: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pruébalo, mi amado. A Él sí puedes probarlo, Él no falla. Por lo tanto, nosotros que por su gracia y misericordia somos creyentes aceptados y perdonados, podemos y debemos tomar el ejemplo de Cristo y disponer nuestro corazón para acoger al prójimo, mis amados, a los hermanos en la fe, inclusive los que no son hermanos, porque ellos algún día fueron como tú fuiste y no son tus hermanos, pero compárteles el Evangelio, a pesar de esas debilidades y esas flaquezas. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo. ¿Y qué dice el Evangelio en Mateo 10:24? El discípulo, o sea, alguno de nosotros que podamos ser discípulos por su gracia, por su favor de Cristo, no eres más que el maestro. ¿O a poco algún discípulo, Pablo el apóstol, será más que Cristo? ¿Moisés el de la ley será más que Cristo? Abraham, con el que inició el pacto y en el que todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas, ¿será mejor que Cristo?
Ninguno, mis amados. Ni el apóstol Pedro, ni el apóstol Juan, nadie. Por eso dice, el discípulo no es más que su maestro. Y fíjate muy bien, ni el siervo, tú eres siervo, yo también. Pero no somos más que nuestro Señor. Porque en la manera en la que Él vino a servir a la humanidad, nadie lo hará, ni nadie lo hizo, ni nadie puede hacerlo de esa misma manera. En Efesios capítulo 4, versículos del 29 al 32, nos da algunas señales, algunos indicios de lo que tú y yo cargamos muchas veces en nuestra mente y en nuestro corazón, y somos exhortados con la ayuda del Espíritu Santo y de Él mismo a ser diferentes. ¿Y cómo somos exhortados? Ninguna palabra corrompida salga de tu boca. ¿Cuántos señalamientos, descalificaciones, maldiciones porque maldices de alguien salen de tu boca? ¿Y qué es lo que Dios te dice? Sino la que sea buena para la necesaria edificación. Entonces cambia tu forma de hablarle a los demás. No los trapes como si tú fueras superior, porque no lo eres de acuerdo a la perspectiva de Dios. Lo que debes usar es para lo necesario para la sana y la buena edificación, a fin de dar gracia. Es decir, que tus palabras sean favorables para tu prójimo, para tu esposa, para tu esposo, para tus hijos, para tus padres, para tus hermanos, para tu patrón. Que sean favorables. Gracia para los oyentes. Se refiere también a testigos, porque hay gente que se fija cómo tratas a tu mujer y cómo tratas a tu marido. ¿Con qué respeto le hablas? ¿O cómo tratas a tu mujer y no la tratas como a vaso frágil? ¿O a tus hijos te la pasas provocándolos a ira, como dice la Escritura? Por eso dice a fin, o sea, ¿cuál es la finalidad? Dar gracia a los oyentes, o sea, dar testimonio también a los oyentes. Y no contristes al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados en el día de la redención. Cuando Cristo te compró, tú tienes un sello de pertenencia. Eres un hijo, una hija de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eres un hijo, eres una hija. Tú no trates a un hijo o una hija de Dios como trapo, porque es hijo de Dios o es hija de Dios. Y aunque no sea hijo de Dios, tú no sabes en qué momento Dios va a usarte como un conducto para que esa persona alcance salvación, porque puedes darle testimonio. Y no porque invites aquí a alguien quiere decir que tú seas una persona de testimonio. Puedes invitar a alguien y no dar testimonio, pero gracias a Dios que las personas vienen, escuchan, y con la palabra de Dios todos podemos quedarnos cautivados con ese mensaje. Quítate de tu corazón, de tu mente, toda amargura. Cuando demandas algo más de alguien hay cierta amargura en tu corazón. ¿Cómo se forma la amargura? Ahí te va. Con enojo, con ira, con gritería, con maledicencia. Y hay cosas que a lo mejor no son notorias, pero lo dice aquí, lo enfoca todo, con toda malicia. Es decir, todo ese sentimiento de coraje, de venganza, de que le vaya mal, de que te pague, de que te desquites, todo eso, mis amados, está en contra de la voluntad de Dios. Y antes que todas estas cosas, Dios mismo te sigue diciendo en su palabra en el versículo 32, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos. ¿Sabes qué es benigno? Es la gracia de Dios que penetra en el corazón del hombre quitando toda dureza. La benignidad, mi amado y mi amada,
Cuando tú estás bien duro y no quieres perdonar y no quieres hacer lo que Cristo te dice que hagas, dile al Señor que su benignidad te lleve al arrepentimiento. Porque eso dice Romanos 2:4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, o sea, Él es rico, es algo que abunda, es algo que ves en muchas facetas de tu vida, porque Dios está siendo benigno, paciente y longánime, o sea, lo hace por mucho tiempo, ignorando que su benignidad te conduce o te lleva al arrepentimiento. Entonces, por eso el Señor dice, antes sed benignos unos con otros. Número 1, después de esta benignidad, misericordiosos. Dios tuvo misericordia de ti, ten misericordia. No le des al otro lo que merece. A lo mejor sí se lo merece, y no solamente eso, sino mucho más, deja que Dios lo haga. Perdonándonos unos a otros, como Dios también les perdonó a ustedes en Cristo. Ahí mismo en Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2, ser pues imitadores de Dios. O sea, ¿cómo vas a ser esto? Imita a Dios. Ser pues imitadores de Dios. ¿Cómo? Como hijo amado. ¿Eres su hijo? ¿Eres su hija? ¿Sabes? ¿Te sabes hijo? ¿Te sabes hija de Dios? Bueno, ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Aparte, no solamente eres hijo o hija, eres amada o amado por Dios. Y andar en amor. Por ese amor que Dios te da, anda en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, algo que ya explicamos. ¿Para qué hacemos esto? Dice la Biblia en el versículo 7 también de Romanos 15, que lo hacemos para la gloria de Dios. Porque decía el pastor Heriberto que tú y yo somos o podemos llegar a ser como esas personas que estamos en una vitrina. O sea, si tú, yo voy a poner un ejemplo, a lo mejor, no sé, en una vitrina que pones, pues a lo mejor te ganaste un diploma o te ganaste una copa, porque fuiste el más veloz o fuiste campeón de goleo, o fuiste el mejor portero, o fuiste esto, fuiste el otro, o a lo mejor en la escuela fuiste el mejor estudiante. Y eso, pues se formuló para que se lo ganara aquella persona que logró eso. Tú no lo lograste, Cristo lo logró por ti, pero es lo mismo, porque justamente es como la multa. ¿Quién se pasó el alto? Ya no me acuerdo. Él se pasó el alto y Huguito pagó su multa. Ya no la tiene que pagar. No, es que la de Hugo no vale. No, claro que vale, pagó su multa. Era el pago. Es lo mismo. Tú merecías la muerte, la paga del pecado es muerte. Cristo pagó para que no murieras y vivieras por Él. Entonces podemos vivir por Él. Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria. Estamos para darle gloria a Dios, para que tu vida resplandezca de tal manera y no pongas tu luz que te ha dado Cristo debajo de un almud, sino la pongas encima, para que el resto de los hombres que observen tu conducta, tu manera de hablar y tu manera de expresarte y de ser, reflejen y glorifiquen a Dios. Ese es el propósito, mis amados. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, si pues comes o bebes o haces otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Todo, mis amados, hacerlo todo para la gloria de Dios. Romanos 15, versículos del 8 al 9, nada más la primera parte del 9. Pues les digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. Escúchenme bien, Cristo vino a ser siervo de la circuncisión para tres cosas. Primera, mostrar la verdad de Dios. Segunda, para confirmar las promesas hechas a los padres.
Tercera, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Dice la Escritura que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, es decir, Él vino siendo Dios, igual a Dios, se despojó de esa forma de Dios y se hizo hombre. Y dice que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y Él obedeció desde el principio, y la ley marcaba que todo varón tenía que ser circuncidado al 8º día. Y Él como judío, porque nació judío, Mateo 1:1, Él nació judío, y siendo judío, Él vino a cumplir la ley, no vino a abrogarla. Digo, cualquiera de nosotros podría haberse circuncidado si ese fuera el cumplimiento de la ley, pero la ley contempla muchas cosas. Y nada más en dos, donde está encerrada la ley de Dios: amar a tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo, o como Cristo te amó. En cualquiera de esas fallamos. Cuando tú hagas algo que Dios te dice que no, y lo haces, te estás poniendo tú mismo como Dios, porque tu voluntad, tu ejercicio y tu acto está superando a lo que Dios dice que debes de hacer, y no te importa lo que dice Dios. Ahí ya fallaste. Y cuando fallas con tu prójimo, que eso lo tenemos lamentablemente todos los días, así puede ser, pues también ya fallaste. Entonces no hay quien cumpla la ley. Cristo sí vino a cumplirla, y en parte de esa ley era que se circuncidara. ¿Para qué? Porque era la identidad del pacto. Era el pacto. Era una forma de identificación, mis amados. Romanos 4:11, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Ahora, él era un sello de justicia, no necesitaba circuncidarse, pero él lo hizo porque no vino a abrogar la ley, sino vino para cumplirla, a pesar de que él era sello de justicia, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, es decir, nosotros que somos los gentiles. De acuerdo a la ley, pues la ley no era para nosotros, era para los judíos. Entonces no había tema. Pero él, de esa manera, dice, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Porque la salvación no es por obras, es por fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y ahondando un poquito en estas 3 razones por las que Cristo vino a ser siervo de la circuncisión, la primera la mencionamos, como dice la Escritura, para mostrar la verdad de Dios. Cristo Jesús, desde el principio, en Juan 14:6 dice: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. También dice la palabra de Dios: mis palabras son verdad. Eso queda claro. Su palabra es verdad y Él mismo es la verdad. Entonces, Él vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios. Es decir, a través de su palabra, Él revela la fidelidad de Dios en su palabra y en su carácter, inmutables. Nunca Él va a dejar de ser amoroso, nunca va a dejar de ser misericordioso, pero escúchame, tampoco nunca va a dejar de ser justo. Y en la justicia tú no le puedes dar a alguien que es hijo de Dios lo mismo, la misma salvación. Dios ama a toda la humanidad. Puede ser que sí, pero es efectiva solamente a aquellos que se arrepienten y le entregan su vida a Cristo, por los méritos de Él y por la obra del Espíritu Santo y su palabra y su elección desde antes de la fundación del mundo. Fuiste elegido, dice Efesios, antes de la fundación del mundo. Y a lo mejor tú haces muchas cosas así, bien padres, así religiosas y todo, pero Romanos 2, 28 y 29, que esto también incluye a judíos que más o menos practicaban algunas cosas de la ley, dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Eso lo puede hacer cualquiera. Si no es judío, el que lo es el interior.
el judío que realmente quería adorar y agradar y alabar a Dios. Probablemente con un ejemplo como Nicodemo, que tenía sus dudas, pero vino Jesús de noche. Y le dijo Jesucristo que él no podía venir al reino de Dios si no nacía de nuevo. Es decir, tenía que morir. Sin volver al vientre de su madre, tenía que morir a todo lo que estaba errado y recibir a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, la circuncisión, la que se hace exteriormente en la carne, esa no vale nada. Si no es judío, el que lo es el interior. Y la circuncisión verdadera es la del corazón, en espíritu, no en que te digas cristiano. Nosotros como creyentes somos llamados a circuncidar nuestro corazón de muchas cosas que no convienen. Por eso no es en letra, no es que este cuate dice que es pastor y que aparte es cristiano y su vida por fuera está totalmente desordenada. Pues no hay congruencia. Pero dice la Escritura, aquí en Romanos 2:29, dice que la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. O sea, esto es un reconocimiento de Dios cuando tú y yo verdaderamente estamos circuncidados del corazón. Porque acuérdate, Él ve el corazón, no ve el exterior. ¿Qué cosas tenemos que circuncidar? Hay muchas en la Biblia, pero abre la Escritura en Colosenses capítulo 3, del 5 al 7. Haz pues morir lo terrenal en ti o en nosotros. ¿Qué cosas terrenales tenemos bien arraigadas en nuestro corazón y nos decimos cristianos y no las queremos hacer morir? Porque queremos darle vuelo a la hilacha con nuestras pasiones y con nuestros deseos. La primera es fornicación. Relaciones sexuales fuera del matrimonio. La segunda es impureza. Todo aquello que te contamina, pero que también contamina a otros. Eso es lo impuro. Te estás contaminando con eso. Puede ser hasta la música, las páginas que ves. Puede ser el Face. Pueden ser el TikTok. Pueden ser conversaciones inapropiadas, lugares inapropiados que te contaminan. Pasiones desordenadas no meramente son sexuales. Hay gente pasional hacia los celos, pasional hacia la violencia, pasional hacia las contiendas, la gritería, la maledicencia, cosas muy elementales, pero son apasionadas en esto. Puede ser apasionado inclusive algún deporte, algún tipo de música, y eso te apasiona y es desordenado completamente porque toma una prioridad. Sin ver podemos enterarnos de los marcadores, puedes ver el resumen deportivo, a veces no nos va a tocar ver un partido que queremos. A veces no voy a poder ver a los Vaqueros o a los Pumas en lo personal, pero ya me voy a enterar que los Pumas van a ser campeones y que los Vaqueros pues también en algún momento, ¿verdad, Pedro? Eso es Pedro. Muy bien. Todo esto dice que estas pasiones desordenadas, estos malos deseos y avaricia es idolatría. Es decir, ocupan en tu corazón y en tu mente y en tus actos el lugar de Dios. Deshaces la palabra de Dios para poner estas cosas como primarias. Y dice que por eso, por los cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivías en ellas. O sea, Él da por hecho que tú tuviste estas prácticas, pero Él anhela y quiere que ya no las tengas. Ya no, ya las tuviste, ya no más. Luego el otro por lo que Cristo se hizo siervo de la circuncisión, es para confirmar las promesas hechas a los padres. Dios reiteró su pacto primeramente con Abraham, luego con Isaac y luego con Jacob, de manera continua y constante. ¿Qué dice Génesis 12:3? Bendeciré, eso se lo dijo Abraham, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en Abraham, en Isaac y en Jacob
y en tu familia y en la mía, si nos enfocamos en lo que Dios tiene para nosotros, podemos ser de esas familias bendecidas en esta tierra. ¿Lo quieres? ¿Quieres la bendición para tu familia? ¿Quieres la bendición para tu matrimonio? Cristo ya lo hizo posible. Y la mayor bendición, mis amados, que podemos recibir como creyentes y con la que tenemos todo, es que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Que Él, además de ser el Hijo de Dios, es el Salvador. Es el que te va a salvar de lo que realmente tienes que ser salvado. Es el Mesías, el representante de Dios, el enviado de Dios para salvarte, juntamente con su evangelio, porque no separamos a Cristo de su palabra. Y la justificación que dice este evangelio, que fuimos justificados por gracia a través de los méritos de Cristo. Y esa gracia nos otorga perdón de nuestros pecados. ¿Qué más quieres, mi amado? Bueno, aparte hay más de 8,000 promesas que como hijos de Dios podemos recibir. Y esto lo podemos resumir ahí también en Efesios capítulo 1. Y esto es parte de lo que nos pasó. Cuando nosotros llegamos a una congregación o con alguna persona que era de Cristo, esas personas ya caminaban con Cristo, algunos bien, algunos mal, algunos mejor que otros, pero eso no nos corresponde. Pero ellos habían recibido esta justificación, este perdón de pecados, esta gracia, esta misericordia. Estaban relacionados con el Mesías, con el Salvador. Y ahí en Efesios 1, del 13 al 14, dice, en Él también ustedes. O sea, Pablo puede decir, a mí me pasó, pero en Él, le dice a los Efesios, y les dice a los de San Mateo, a los de aquí, Jardín de San Mateo, aquí los que estamos congregados, familia Semilla o Semilla San Mateo, en Él también ustedes. ¿Qué les tiene que pasar? Habiendo oído la palabra de verdad. Esto es lo primero que tenemos que oír, porque la fe viene por el oír. Esto es lo que cambió nuestra perspectiva y llamó nuestra atención, la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, o sea, las buenas noticias que este libro maravilloso, porque es lo que dice, es lo que significa evangelio, tenía para mi vida y para la tuya. Había buenas noticias. Cristo me podía perdonar, Cristo me podía transformar, Cristo ocupó mi lugar, Cristo me justificó. La palabra de Dios transformó mis pensamientos y transformó mi corazón y me ayuda a vivir de una manera diferente. Pero ¿qué tenía que pasar? Habiendo creído en Él, porque es por fe, es solo creer. El que cree en el Hijo tiene la vida. El que no cree en el Hijo no tiene la vida. Negro o blanco, no hay medios, negro o blanco. Habiendo creído en Él, en ese momento, dice la Biblia, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Jesucristo dijo, es necesario que yo me vaya, pero no te preocupes, porque voy a enviar al Consolador, el cual te va a guiar a toda verdad, el cual te va a redarguir de pecado, de justicia y de juicio, el cual te va a llevar al Padre, te va a recordar las palabras que yo dije. Todo lo que hace el Espíritu Santo de Dios en la vida es el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, es como un adelanto de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. O sea, Cristo te redimió, eres de su posesión, pero es hasta que tú y yo estemos con Él que vamos a ver un panorama maravilloso y perfecto en la presencia del Señor. Como dice el poeta pastor Vidal, cara a cara, o el milagro, ¿no? Esas dos. La tercera razón, mis amados, por la que Cristo es como siervo de la circuncisión, es para que nosotros, los que no somos judíos, los gentiles, glorifiquemos a Dios por su misericordia. Tú y yo recibimos misericordia de Dios, no nos dio lo que merecíamos.
La salvación, mis amados, no se limita a Israel. La Biblia habla de las naciones, y las naciones se refiere a gentiles, es decir, no judíos. Personas que fuimos alcanzadas por la misericordia de Dios y que podemos responder por ende a esa adoración a Dios, porque estamos agradecidos y reconocemos que no son méritos personales, sino son los méritos en Cristo aplicados a favor tuyo y a favor mío. Ya vamos a terminar. Versículo 9, la segunda parte del capítulo 15 de Romanos, como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Ya estaba marcado que tú y yo nos íbamos a salvar por sus méritos, por su sacrificio, que íbamos a estar aquí. Qué gran oportunidad de poder exponernos a la palabra de Dios, de poder conocer algo diferente que no es nuevo porque está desde los siglos, desde antes de la fundación del mundo. Tú y yo estábamos destinados por su amor, su gracia y su misericordia, que si nosotros por su elección soberana íbamos a ser salvos. No hay nada que detenga eso, mis amados. Por eso es que para mostrar la Escritura en los gentiles, o los gentiles, siempre hemos estado dentro del plan de Dios. Por eso se cita este salmo de David. El Salmo 18:49 dice: por tanto, yo te confesaré entre las naciones. O sea, desde los salmos, mis amados, oh Señor, y cantaré tu nombre. Nosotros como gentiles hoy en día podemos cantar su nombre y podemos confesarlo con otros. Por eso muchos de ustedes están aquí, porque alguien te invitó, alguien confesó su nombre, alguien te dijo ven. En el Antiguo Testamento, la palabra nación, pueblo, etnia, pueblos no israelitas es lo mismo que gentiles. En el Nuevo Testamento, nación, pueblo, etnia, extranjeros, es decir, todo pueblo no judío son gentiles. Todas las etnias, mis amados, fuera de Israel, todos los pueblos, todas las naciones, nosotros como mexicanos fuimos llamados a glorificar a Cristo, porque fuimos llamados por Él. Este plan redentor maravilloso. Versículo 10. No solamente en este salmo, sino aquí dice, y otra vez, para que nos quede claro a todos los que estamos aquí, Romanos 15:10, y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. La misma ley. La cita aquí en Deuteronomio 32:43. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos, y haré expiación por la tierra de su pueblo. Pero aquí lo que dice al principio: alabad naciones, alabad gentiles. Nosotros somos parte de ese pueblo. Y el versículo 11 del capítulo 15 también dice: y otra vez, o sea, ve cuánta gracia y cuánta misericordia, otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Ya estaba escrito. Ninguno de nosotros había nacido cuando se escribió Deuteronomio, ninguno de nosotros había nacido cuando se escribieron los salmos, y ninguno de nosotros había nacido cuando se escribieron los profetas, y ninguno de nosotros había nacido cuando se terminó de escribir este libro. Los gentiles, mis amados, somos parte, los no judíos, es decir, eso significa gentiles, somos parte de ese pueblo llamado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Romanos 15:12 dice: y otra vez, por tercera vez. Primero toca la ley en Deuteronomio, luego toca los salmos y luego toca a los profetas. Isaías 11:10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí es el padre de David, la cual, y de donde iba a venir la genealogía de Jesús, la cual estará puesta por pendón, es decir, por bandera a los pueblos. Es una bandera levantada. Será buscada por los gentiles. Por eso venimos
a buscar esa transformación, esa renovación, porque hemos entendido por su gracia que la necesitamos. Y último versículo de estos que estuvimos viendo en Romanos 15, 13. Y el Dios de esperanza les llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundes en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ese Dios que nos da esperanza en Cristo, ese Dios que nos da esperanza en la palabra de Dios, dice que esta esperanza, mis amados, la palabra de Dios, el sacrificio de Cristo, te va a llenar y es suficiente para que te llene de gozo. La paz, mis amados, no es ausencia de conflicto. La paz depende de tu relación y mi relación con Dios, porque Él es el Dios de paz. Él es el Dios de toda consolación. Él es el Dios de toda esperanza. Todo esto está en sus promesas, en la certeza que tenemos que esas promesas, mis amados, en Cristo van a ser cumplidas. Y vamos a tener gozo y vamos a tener paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Por lo tanto, y como conclusión, mis amados, en la iglesia y en las familias en Cristo, no hay lugar a divisiones. Puede haber diferencias, puede haber situaciones que no son las que tú querías, como hijo, como padre, como esposo, como esposa, entre hermanos, pero debes aprender a pasarlas por alto, así como Cristo pasó por alto todas tus fallas, y estar unidos en Cristo, y de esta manera aceptes y recibas a los demás como Él nos recibió a nosotros. Por eso hay varias peticiones donde tenemos el ejemplo de Cristo, y con esto terminamos. ¿Estamos de acuerdo? Que el Señor Jesucristo nos amó, nos llamó a amar al prójimo como Cristo nos amó. Ok, Él nos llamó a amar a nuestro prójimo como Él mismo nos amó. Esto lo acabamos de ver hace unos domingos. Juan 13:34, que se amen unos a otros como yo les he amado. Es el deseo de Dios. Romanos 13:10, es el cumplimiento de la ley, es el amor. Otra cosa que también el Señor hemos revisado y hemos aprendido de la palabra de Dios en Romanos, es perdonar al prójimo de la misma manera en la que Él nos perdonó. ¿Estás de acuerdo que Él te perdonó? Bueno, perdona a los demás también, de la misma manera, igualito a Cristo. Colosenses 3:13. Recibirnos unos a otros de la misma manera en la que Cristo nos recibió. Lo estamos viendo ahorita en Romanos 15:7. Ser humildes y mansos como Cristo. Todas estas cosas son para que nosotros podamos estar en esa vitrina donde exhibimos esto: el perdón, el amor al prójimo, el recibir a los demás, el ser mansos y humildes. Mateo 11:29, Filipenses 2:5, haya pues en ti este mismo sentir. Vive en santidad. ¿Qué es la santidad? Dice la Escritura en 1 Pedro 1:16, ser santo como yo soy santo, es estar apartado de este mundo y del pecado, y en esa santidad para Él. No que ya no te diviertas, no que ya no hagas nada, no, nos divertimos de verdad, como creyentes nos divertimos en cosas, podemos divertirnos en cosas sanas, sin necesidad de violencia, de pasiones desordenadas, sin necesidad de drogas o alcohol, o de nada de esto, mis amados. Otro ejemplo que quiere que hagamos lucir en esa vitrina: negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz. Mateo 16:24. Y ser pacificadores, por último. Mateo 5:9 y Romanos 12:18, que dice que en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos. Depende de ti la mayor parte de las veces, pero tú decides no estar en paz con tu prójimo. Si tú decides esto, vas a estar en paz con Dios. Porque Dios dice que si tú te acuerdas en el camino, vienes a adorarle, traes tu ofrenda, vienes a dar tu diezmo, a cantarle, a exponerte a la palabra, vienes a la iglesia y te acuerdas en el camino que tú tienes algo
contra alguien o alguien tiene algo contra ti, la Biblia dice que primero, antes que nada, te reconcilies. Mis amados, el Evangelio es muy claro y estamos aquí para vivirlo, no nada más para oírlo. La Biblia dice en Santiago que no seamos oidores de la palabra, sino ser hacedores. Vamos a orar.